parámetros de un enlace covalente o características, podríamos decir, de un enlace covalente, ¿vale? Cuando hablamos de un enlace covalente dijimos que era un enlace entre no metal y no metal, ¿vale? Voy a poner un ejemplo por aquí de dos compuestos covalentes. Por ejemplo, el cloro 2, que dijimos que era un cloro unido con un cloro, y voy a poner el ejemplo del ácido clorhídrico, que era un hidrógeno unido con un cloro, ¿vale? Y voy a poner también de ejemplo el agua, que dijimos que era un oxígeno unido a dos hidrógenos, ¿vale? Entonces, aquí el enlace covalente pues sería este de aquí, aquí el enlace covalente sería este de aquí, y aquí hay dos enlaces covalentes, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Esos son los enlaces covalentes que tenemos. Entonces, parámetro de un enlace covalente. Dice, un enlace covalente entre dos átomos determinados tiene unas características que se mantienen más o menos constantes independientemente de la molécula en la que se encuentren. Así, por ejemplo, el enlace hidrógeno-oxígeno tiene igual fuerza y distinta internuclear entre todos los compuestos en los que está presente. O sea, que da igual el OH que esté en el agua o que esté en un alcohol o que esté en otro compuesto que presente hidrógeno y oxígeno juntos, que lo que es el enlace en sí, pues siempre presenta las mismas características. Entonces nos interesa conocer pues, esas características, ¿no? Entre los parámetros características fundamentales de un enlace covalente, pues vamos a destacar la entalpía de enlace, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a copiar esto de aquí y me lo llevo al otro lado. Me lo llevo aquí. Vale, me lo llevo aquí, ¿vale? Y voy a ponerlo así y así. Venga. La primera característica sería la entalpía de enlace. ¿Os acordáis cuando escribíamos una reacción que decíamos, por ejemplo, pues que el metano reaccionaba con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua y queríamos calcular la entalpía de esta reacción? Y esa entalpía se podía calcular de dos maneras. Uno era con la ley de Hess, que era el sumatorio de la entalpía de formación de los productos menos el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos, pero había otra forma de calcular la entalpía que era el sumatorio de los enlaces rotos menos los enlaces formados. ¿Vale? Pues estas entalpías son las entalpías de enlace. Es decir, hay una energía, hay una cierta energía que básicamente pues mantiene unido a lo que son los átomos y pues precisamente se le llama así, entalpía de enlace, ¿no? Es la energía que se necesita cuando un enlace se rompe y nos da la idea de la fuerza que presenta el enlace, ¿no? A mayor entalpía, se supone, a mayor entalpía, pues más fuerte será el enlace. ¿Vale? Entonces eso lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Lo segundo es la longitud del enlace. ¿Vale? ¿Por qué no pinta esto aquí? Longitud del enlace, ¿vale? Es la longitud entre los núcleos de los átomos enlazados. Pensad una cosa, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, H2, un hidrógeno con un hidrógeno, si este fuese el núcleo del hidrógeno y este fuese el electrón del hidrógeno y este fuese el núcleo del otro hidrógeno y este fuese el electrón del hidrógeno, se supone que como estos electrones se van a compartir, voy a pintar el electrón aquí y voy a pintar el electrón aquí, en lugar de donde estaba. ¿Vale? Lo borro de aquí y lo borro de aquí. Si esos dos átomos van a compartir los electrones para unirse, se supone que la distancia, la longitud del enlace es la distancia entre los núcleos. Es decir, de aquí a aquí. Si estos dos átomos son pequeños, pues se supone que la distancia será menor. Es decir, si el tamaño de un átomo es menor, entonces la distancia también entre sus núcleos pues será menor. Y esa es la longitud del enlace. Sin embargo, si yo pusiera, por ejemplo, el cloro 2, que es el que hemos puesto, que el cloro llega hasta el 3 y el otro átomo de cloro llega hasta el 3, pues si tiene tres capas, se supone que la distancia de núcleo a núcleo pues va a ser mayor. A mayor tamaño,
de los átomos, pues mayor será el enlace, mayor será la longitud del enlace. ¿Vale? Así que esta sería otra de las características que presenta, ¿no? Te dice que la longitud de los enlaces simples, de los enlaces sencillos, es mayor que la de los enlaces dobles, y la de los enlaces dobles es mayor que la de los triples. O dicho de otra manera, un enlace doble, pues digamos que podría decirse que atrae con mayor fuerza, ¿vale? Un enlace doble tiene mayor fuerza que uno simple, y uno triple, pues tiene más todavía, ¿vale? El hecho de que tenga más fuerza, pues hace que atraiga con mayor fuerza, y esa atracción, al ser mayor, pues hace que la distancia sea menor. A mayor fuerza del enlace, pues menor longitud. Y la longitud de los enlaces dice que va a depender de la fuerza del enlace y del tamaño de los átomos. Ahí, entonces, ya tendríamos la fuerza del enlace, depende pues si es enlace simple, doble o triple, y el tamaño de los átomos, pues dependería de eso, de lo que he dicho, del periodo, ¿no? De las capas que tiene el átomo. Luego está el ángulo de enlace, ¿vale? Depende de la cantidad de enlaces formados por un mismo átomo. Y esto es importante, ¿vale? Cantidad de enlaces formados por un mismo átomo es importante, ¿por qué? Porque el número de enlaces que tiene un átomo es el que determina básicamente por los ángulos, ¿no? Si yo tengo un elemento, por ejemplo el carbono, que tiene 4 enlaces, o tengo un nitrógeno que tiene 3, o tengo un oxígeno que tiene 2, o tengo un hidrógeno que solo tiene 1, pues los ángulos entre los enlaces no van a ser los mismos. Yo aquí los he pintado de esta manera, pero luego veremos que esto realmente no es así, que esto no es así y que esto no es así. ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno por aquí va a tener pares de electrones sueltos y el oxígeno va a tener por aquí pares de electrones sueltos. Y esos también hay que tenerlos en cuenta. ¿Vale? Entonces, todo esto del número de enlaces que presenta o del número de pares de electrones no enlazantes, pues determina lo que es la geometría de la molécula, ¿vale? La geometría de la molécula pues, puede ser de muchas formas, y para determinarla pues vamos a tener dos teorías. La teoría de lo que son los enlaces de valencia, los electrones de valencia, perdón, y la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Estas son las dos teorías con las que podemos determinar la geometría de una molécula. Y ya digo, por ejemplo, yo en el caso del agua que he pintado antes, lo he pintado de esta manera, pero el agua en realidad no es así. El agua va a ser algo así. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que esta geometría se dice que es, por ejemplo, pues angular. ¿Vale? Angular. Que no lleva tilde. Angular sería la geometría de la molécula de agua. ¿Cómo lo sé? Pues determinando, ya digo, el número de cosas que tiene alrededor el átomo central. En este caso tiene pues, dos enlaces y dos pares de electrones no enlazantes, que son los que determinan pues, precisamente el ángulo que se formaría entre los dos enlaces, ¿vale? A eso es lo que se refiere con lo del ángulo de enlace, ¿vale? Así que sigo. El ángulo de enlace sería eso de que hemos visto. Y luego está la polaridad del enlace. Y cuidado con esto, ¿vale? La polaridad del enlace se produce cuando la electronegatividad difiere en los dos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Mirad. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el tema de la polaridad tiene, digamos, dos casos. Uno es la polaridad del enlace y otro es la polaridad de la molécula. ¿Vale? La polaridad del enlace hace referencia, pues, a precisamente eso, al enlace, ¿no? Si yo tengo dos átomos alrededor del enlace y esos dos átomos son iguales, pues entonces se dice que el enlace es apolar. Mientras que si yo tengo alrededor de un enlace dos átomos distintos, y los llamo A y B, por ejemplo, pues entonces ese enlace se dice que es polar, ¿vale? Ahora, si hablamos de la molécula, puede pasar varias cosas. Puede pasar que una molécula esté formada solamente por dos átomos y que los dos átomos sean iguales, con lo cual diríamos pues, que la molécula es apolar. Puede pasar que la molécula esté formada por solamente dos átomos y que cada átomo sea distinto, con lo cual la molécula sería polar. Y puede pasar que un átomo, o sea, que no solamente una molécula esté formada por dos átomos, sino que esté formada por más átomos. Imagínate, por ejemplo, este átomo de aquí, en el que este es de un tipo
y en el que este y este, pues es de otro. Si solamente existe alrededor del átomo central, que este sería el átomo central. Si solamente existe alrededor del átomo central dos átomos del mismo tipo, entonces la idea es que como este enlace de aquí sería polar, porque los dos átomos alrededor son distintos, y este de aquí también sería polar, ¿vale? También sería este polar, porque son distintos los dos átomos también. Podríais pensar porque la molécula es polar. Pues no, la molécula en este caso es apolar. ¿Por qué? Porque este átomo y este átomo que he puesto de ejemplo son iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que la fuerza que hay en este enlace y la fuerza que hay en este enlace, como serían las mismas, porque están unidos por los mismos átomos, haría que se anularan entre sí, se anulan. Y entonces, si esos dos electronegatividades se anulan entre sí, pues al final la molécula pues se diría que es apolar. Si pasara esto mismo, pero los enlaces, o sea, los átomos fuesen distintos, imagínate que este es un átomo que está unido a otro átomo y que está unido a otro átomo distinto, entonces esta molécula sí sería polar. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una electronegatividad entre ellos dos, aquí va a haber una electronegatividad entre estos dos, pero esas dos electronegatividades pues son distintas. Entonces, ¿por qué? Pues porque están formados por elementos distintos. Entonces, si son distintas, pues provoca que la molécula sea polar. ¿Vale? Entonces, la polaridad o polaridad de una molécula va a depender de, o bien, de si está formada por dos átomos, pues que sean iguales o que sean distintos, o bien, si están formados por más átomos, pues en ver si el total, que eso se llama la suma de los momentos dipolares, que se escribe con una letra como delta, ¿vale? Es o no es, pues cero. Eso es lo que tendríamos que ver. Si el momento dipolar ese, pues es cero o no es cero, ¿vale? El momento dipolar, aquí en los apuntes los tenéis como mu. Voy a cambiarlo como mu. ¿Vale? Esto se le llama momento dipolar. Y cuando demostráis o cuando os preguntan la polaridad de una molécula, pues tenéis que demostrarlo usando precisamente pues esto de aquí. Entonces voy a hacer pues un ejemplo. Mirad, el metano, CH4, ¿vale? El átomo de carbono pues está enlazado con 4 hidrógenos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y cada enlace pues va a tener una polaridad. Se supone que esto con esto, pues como son átomos distintos, presenta una polaridad. Entonces, el momento dipolar se representa con flechas y la flecha apunta, en principio, siempre del menos electronegativo, ¿vale? Del menos electronegativo hacia el más electronegativo. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuál es el más electronegativo, el hidrógeno o el carbono. Acordaros que ser más electronegativo pues venía a significar que tiene mayor fuerza de atracción con respecto al otro. O sea, atrae con mayor fuerza al otro átomo el que sea más electronegativo. Aquí el carbono con respecto al hidrógeno, ¿quién va a ser más electronegativo? Pues se supone que el hidrógeno es más electronegativo. ¿Por qué? Primero, porque es más chico, por lo cual el núcleo está más cerca, y si está más cerca, pues atrae con mayor fuerza. Y segundo, pues porque solamente le falta un electrón para completarse, para estar completo, mientras que al carbono le faltaban 4. Entonces se supone que aquí la flecha habría que pintarla para la derecha y en ese caso habría que pintar encima de la flecha el momento dipolar para que se sepa que estoy indicando pues que el carbono se ve atraído por el hidrógeno. Pero es que aquí lo mismo, aquí el carbono se ve atraído por este otro hidrógeno y este carbono se ve atraído por este hidrógeno y este carbono se ve atraído por este hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 4 momentos dipolares. Los 4, si los sumamos, se anulan. ¿Eso qué significa? Se anulan, ¿por qué? Pues porque este anularía este anularía este, en total pues no me quedaría ninguna fuerza, se podría decir, y entonces ese momento dipolar, al ser nulo, pues haría que la molécula fuese apolar. Y esta molécula sería pues apolar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del amoníaco, del NH3, el NH3 resulta que es un nitrógeno que se une a 3 hidrógenos y aparte tiene por aquí un par de electrones que no enlazan. Entonces, lo que tendríamos que ver es pues que aquí el nitrógeno, por ejemplo, con respecto al hidrógeno, el nitrógeno es más electronegativo, el nitrógeno es más electronegativo,
el nitrógeno es más electronegativo. ¿Y qué ocurre? Que este par de electrones, al no tener un momento dipolar, porque eso no digamos que no atraerían para nada, la suma aquí de los momentos dipolares, pues no es cero. ¿Por qué? Porque como mucho, si este se anulara con este, seguiría quedándome este. O sea, este no se anula. Así que el momento, la suma de todos los momentos dipolares, pues no se anula. Al no anularse esa suma, pues provoca que esta molécula sea polar. ¿Vale? Entonces, esto es la polaridad. De todos modos, ¿vale? De todos modos, luego cuando veamos la geometría de las moléculas, pues os diré un truquillo para saber si una molécula es polar o es apolar. ¿Vale? Os diré un truquillo. Pero de momento, pues que sepáis que eso, ¿no? Que si hay pares de electrones que no enlazan, pues probablemente provoque que sea polar la molécula. Por ejemplo, el caso del agua. El caso del agua que hemos pintado antes, ¿vale? Que teníamos el H2O. Hemos dicho que en realidad la molécula de agua es así. Aquí tengo un hidrógeno, aquí tengo otro. Aquí tengo un par de electrones no enlazantes y aquí tengo otro. Entonces, aquí hay un momento dipolar que es que el oxígeno atrae con mayor fuerza al hidrógeno y aquí lo mismo. Este momento dipolar y este momento dipolar no se anulan. ¿Vale? ¿Por qué no se anulan? Vamos a ver, dos fuerzas se anulaban cuando uno iba en un sentido y cuando el otro iba en el mismo sentido y las dos eran iguales. Si pasa esto, entonces las dos fuerzas se anulan entre sí, ¿vale? Aquí la suma de las fuerzas sería cero. Mientras que si hay una fuerza para allá y hay otra fuerza para allá, la resultante se hacía con lo de la regla del paralelogramo, no sé si acordáis. ¿Vale? Entonces, aquí la suma de las fuerzas no es nula, mientras que aquí sí la es. Entonces, aquí las dos fuerzas estas que tengo, los dos momentos polares que tengo, pues no se anulan. O sea, sería este caso, esos dos momentos bipolares. Con lo cual, la molécula de agua pues se considera polar. Cuando hablamos de polar o apolar, en concreto, cuando hablamos de polar, es porque tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Quién es el polo negativo? El más electronegativo. ¿Y quién es el polo positivo? Pues el menos electronegativo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la molécula de agua, es el oxígeno el polo negativo y son los hidrógenos, pues el polo positivo. Entonces, la molécula de agua se dice que es polar porque en realidad aquí tiene más carga negativa y aquí tiene más carga positiva y parece como que estamos formando pues, una especie de pila, ¿no? Con dos polos, con el polo positivo y con el polo negativo. ¿Vale? ¿Entendéis eso, no? Bueno, pues se suele representar o se suele decir, pues que como esto es el polo negativo, se suele representar con la delta esa que he puesto antes y esta parte de aquí se suele representar con la delta, pero en positivo, porque este sería el polo positivo y este sería el polo negativo. ¿Vale? Pues esto que he explicado aquí ahora mismo, o sea, todo esto que he explicado aquí, todo lo que es la polaridad, todo lo que es los tipos de enlace, la entalpía de enlace y demás, todo esto son características del enlace covalente. ¿Vale? Todo esto son las características que puede presentar un enlace covalente. Es decir, puede presentar entalpía, puede presentar longitud, puede presentar ángulo y puede presentar polaridad de enlace. La polaridad hemos visto que puede ser de enlace por un lado y también hay polaridad de lo que es la molécula. ¿Vale? Entonces, eso pues por un lado. Y ahora, de esta parte yo ya he terminado y aquí lo que tenéis son ayer os puse una serie de ejemplos, ¿vale? De los diagramas de Lewis de una serie de compuestos, ¿vale? De hecho, los que vienen en la fotocopia esta los tenéis explicados en lo que hice ayer, vaya, porque usé estos mismos ejemplos, ¿vale? Entonces, el tema de la geometría molecular, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del número de cosas, y yo pongo aquí cosas entre comillas, cuando digo aquí cosas entre comillas me refiero o bien o a enlaces, o bien o a pares de electrones no enlazantes, ¿vale? Entonces, cuando digo dos cosas aquí, digo, hay distintos casos de geometría y una de ellas va a ser pues, que haya un átomo central con dos cosas alrededor. Por ejemplo, el cloruro de berilio. El cloruro de berilio, tengo el berilio en medio y tengo a la izquierda un cloro y tengo a la derecha otro cloro, unidos por un enlace simple y unidos por un enlace simple. Esta sería la fórmula. Entonces, si os fijáis, no hay alrededor del berilio no hay otra cosa, solamente están los dos enlaces. Entonces tengo dos cosas alrededor. Si tengo solamente dos cosas alrededor, pues en este caso su geometría se dice que es lineal.
y el ángulo que se forma entre los dos átomos pues sería un ángulo de 180 grados. En el caso, por ejemplo, del CO2, del dióxido de carbono, que dijimos que el carbono se unía con un doble enlace a la izquierda y con un doble enlace a la derecha, pues el carbono tiene también dos cosas alrededor. Tiene un enlace doble a la izquierda y tiene un enlace doble a la derecha. Con lo cual, en este caso, pues también tendría una geometría lineal y el ángulo que se formaría entre ellos pues sería de 180 grados. En el caso del ácido cianhídrico, pues teníamos el carbono como átomo central que se unía a un hidrógeno con un enlace simple y a un nitrógeno con un enlace triple. Entonces, alrededor del carbono solamente hay dos cosas, un enlace simple y un enlace triple. Pensad que no se cuenta, el enlace triple cuenta como uno, no cuenta como tres. ¿Vale? Es un solo enlace. Lo que pasa es que es triple, pero es un solo enlace. Con lo cual el carbono tiene dos cosas alrededor, un enlace simple y un enlace triple. Pues si tengo dos cosas alrededor, la geometría de la molécula tiene que ser lineal. Y si es lineal, pues el ángulo que formará será de 180 grados. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga dos cosas alrededor va a ser de este tipo. Tener dos cosas alrededor, vosotros muchas veces lo escribís como AB2, ¿vale? Borro esto de aquí. ¿Vale? Hay veces que lo soléis escribir de esta manera. AB2. Si lo escribís de esta manera como AB2, significa pues que tengo una A y alrededor tengo B y alrededor tengo B. Y no tengo más nada, ¿vale? Entonces sería lineal también, pues porque tengo dos cosas alrededor, simplemente, ¿vale? Venga, siguiente caso. Si tengo, en vez de dos, si tengo tres cosas alrededor del átomo central, pueden pasar dos cosas. Primer caso es que todos sean enlaces. Si todos son enlaces alrededor del átomo central, por ejemplo, el trifluoruro de boro, el boro es el átomo central y se une a un flúor, a otro flúor y a otro flúor con tres enlaces simples. Un enlace simple, un enlace simple y un enlace simple. Por tanto, tengo tres cosas alrededor. Si tengo tres cosas alrededor, pues ¿qué ocurre? Que la forma de esta molécula pues, va a ser triangular plana o plana triangular o trigonal, ¿vale? Se le puede llamar de todas esas formas. ¿Qué ángulo se formará entonces entre los enlaces? Pues se formará un ángulo de 120 grados. ¿Por qué? Porque un círculo entero, que sería toda la molécula entera, serían 360, pues como se ha dividido en tres partes, pues 360 entre 3 me quedaría 120 grados. Entonces esto sería una triangular plana o trigonal, ¿vale? También se le puede llamar a la forma que tiene. Otro ejemplo de este mismo caso, pues sería el que vimos, el que vimos ayer, que dije que se llamaba metanal. Lo que pasa es que no lo podríamos encontrar de esta forma. Esto era un metanal, ¿vale? Pues el metanal tiene un carbono en el centro y luego tiene unido un oxígeno con un doble enlace y dos hidrógenos con enlace simple. Entonces, en este caso hay tres cosas también alrededor. Un enlace doble y dos enlaces simples. Por tanto, como hay tres cosas alrededor, pues también sería triangular plana o trigonal y el ángulo que se formaría pues también sería de 120 grados. Ahora tenemos una segunda opción, que en vez de tener tres enlaces alrededor, pues tengamos enlaces y pares de electrones solitarios o pares de electrones no enlazantes. Por ejemplo, el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, pues tengo un azufre medio unido a un oxígeno con un enlace dativo, a un oxígeno con un enlace doble y encima arriba tengo un par de electrones no enlazantes, es decir, que no se ha unido a nada. ¿Qué ocurre en estos casos? Lo que yo suelo hacer o lo que yo suelo explicar es lo siguiente. Si yo tengo tres cosas alrededor, tengo aquí una, tengo aquí otra y tengo aquí otra, pues tendrá esta forma. Ahora, si una de esas partes no es enlace, sino que es un par de electrones no enlazantes, pues se quedará de esta forma. Y de hecho, este par de electrones lo que hace es que repele y repele a estos átomos de aquí. Con lo cual, en lugar de estar así, tendría que estar un poquito más hacia adentro y en lugar de estar así, tendría que estar un poquito más hacia adentro, dejando de estar aquí y dejando de estar aquí, que era donde estaba. Entonces, ¿qué ocurre con el ángulo que formarán? Pues que si antes era 120 grados, pues ahora va a ser menos de 120 grados. Y de hecho, pues si os vais a la fotocopia, pues sale aquí que el ángulo ahora pasa a ser de menos de 120 grados, es decir, en este caso aproximadamente 116 grados, lo que formaría pues este ángulo, ¿no? Cuando forma un solo ángulo, porque tiene solamente dos átomos alrededor, pues se dice que es una geometría angular, porque forma, pues eso, ángulo. Otro ejemplo era el ion nitrito. El ion nitrito, acordaros que venía del ácido nitroso. El ácido nitroso vimos ayer pues, que quedaba de esta forma, con un nitrógeno y un doble enlace a la derecha.
con un nitrógeno en el enlace dativo a la izquierda y con una pareja de electrones no enlazantes pues en la parte de arriba. Pues por tanto pasa exactamente lo mismo que en el de antes. Al tener aquí el par de electrones y tener dos enlaces abajo, pues se forma una geometría angular y en este caso pues pasa lo mismo que antes, que el ángulo ya no es 120, sino que es menos de 120 y en concreto pues 116. ¿Vale? Entonces yo siempre os recomiendo que penséis en cuántas cosas tiene alrededor y si son enlaces, o sea, si son pares de electrones no enlazantes, pues dibujad primero la molécula con las tres cosas y luego quitarle esa tercera cosa. O sea, le quitáis el enlace a cambio del par de electrones no enlazantes y así os quedará la forma que tenía, la forma geométrica que tenía, ¿no? O sea, lo que he hecho aquí, vaya. Yo tenía aquí tres cosas, he dicho, tenía el átomo central con tres cosas y al quitarla de arriba y poner pues los electrones estos de aquí, pues se me queda un ángulo. Pues esta sería angular. Eso es lo que nos ha pasado en el anterior, ¿vale? Si tengo cuatro cosas alrededor del átomo central, pues puede pasar que las cuatro cosas sean enlaces, como por ejemplo pasa en el caso del metano. En el caso del metano se forma una figura geométrica que se llama pues tetraédrica, ¿no? Tiene forma de tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es como una pirámide con base triangular. Es decir, un tetraedro es algo así. Tengo una base triangular y luego tengo aquí arriba una punta y esa punta pues se une con cada uno de los vértices. Entonces el átomo aquí sería lo que está justo en el centro de esa pirámide y esa pirámide está unida a cada uno de los vértices de lo que sería pues la pirámide, ¿no? Entonces está dentro, lo que es el átomo central está dentro de la pirámide y cada vértice de la pirámide sería pues un hidrógeno en este caso, porque el átomo central es el carbono y al estar unido a cuatro cosas, pues tendríamos pues cuatro hidrógenos, ¿no? Entonces la forma de representarlo pues podría ser algo así. Esto es como si fuese un trípode, es decir, con tres patas debajo y luego la parte de arriba, ¿no? Para que tenga la forma de pirámide, que ya digo, pues tendría que ser esta de aquí. Esta es la forma tetraédrica. ¿Cuándo tendrá forma tetraédrica? Cuando tengamos cuatro cosas alrededor y las cuatro cosas sean enlaces. ¿Qué ángulo es el que forma entre enlace y enlace? Pues un ángulo de 109,5 grados. Ese es el ángulo que se formaría cuando la forma es tetraédrica. Ahora, si tengo cuatro cosas alrededor, pero una de ellas, un enlace, es un par de electrones no enlazantes, como por ejemplo pasa en el amoníaco, que tenemos un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, pero arriba tengo un par de electrones no enlazantes. Pues ¿qué ocurre? Que si yo pintara lo mismo que he pintado antes, es decir, si yo me fuera aquí y borro, por ejemplo, esto de aquí. Si yo me fuese aquí y pintara lo que he pintado antes, hago así, con esto para arriba, esto así, esto así, esto así, y aquí tengo algo, y resulta que el nitrógeno, lo de arriba, no tiene enlace, sino que lo que tiene es un par de electrones no enlazantes, pues ¿qué es lo que se me queda aquí debajo? Se me queda aquí debajo el trípode nada más, es decir, no tengo la parte de arriba. Entonces se me queda aquí una forma de pirámide también, pero una forma de pirámide pues más bajita que la de antes, ¿no? En este caso, pues ¿cómo se le llama? Pues se le llama pirámide trigonal, ¿vale? Es una pirámide trigonal o directamente piramidal. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que antes también, que si antes el ángulo era de 109,5 grados, este par de electrones que queda aquí, repele a esto y repele a esto. De forma que los ángulos se hacen más chicos. Y al hacerse más chico, pues ahora ya no va a medir 109, sino que va a medir menos de 109,5. En concreto, pues en este caso, pues mide 103,5. ¿Vale? 103,5. Venga, otro ejemplo. El agua. El agua, ¿vale? La molécula de agua tiene cuatro cosas también alrededor. Tiene un hidrógeno, un par de electrones no enlazantes, un par de electrones no enlazantes. Es decir, que en el agua pasa esto. ¿Vale? En el caso del agua pasa lo siguiente, y es que tengo una bola, algo así, algo así y algo así, y ahora resulta que este enlace de aquí ya no es enlace, sino que es un par de electrones no enlazantes, y, por ejemplo, pues este de aquí tampoco es enlace, sino que sería otro par de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué se forma entre estos dos enlaces? Pues un ángulo. Entonces, ¿cuál es la geometría de la molécula de agua? Pues la geometría angular. La geometría angular, ¿por qué? Porque al tener solamente dos enlaces, pues se forma un ángulo entre ellos. Y si antes el ángulo
era, o sea, si originalmente el ángulo era de 109,5 grados, hemos dicho, teniendo un par de electrones no enlazantes se hacía más chico todavía, pues imaginaros con dos pares de electrones no enlazantes. Este repele a este y repele a este, y este repele a este y repele a este. Por lo cual el ángulo se hace todavía mucho más chico que antes. Es decir, se forma un ángulo de 104,5 grados. ¿Vale? Pues todo esto de los ángulos que estamos viendo es lo que hemos visto antes, una propiedad de los enlaces covalentes, es decir, el ángulo de enlace, ¿no? El ángulo que formarían los enlaces. Y fijaros que, pues teniendo cuatro cosas alrededor, o puede ser tetraédrica, o puede ser piramidal, o puede ser, pues, directamente angular, si son solamente dos enlaces los que se tiene, ¿no? Después podemos tener también cinco cosas alrededor, que esto, por cierto, lo vimos ayer, este ejemplo, ¿no? El pentacloruro de fósforo, que acordaros que sería pues algo así, ¿no? Si tengo un átomo central y tengo que tener cinco cosas alrededor, lo que ocurre es que hay uno por encima y uno por debajo, y luego alrededor del átomo central, pues se formaría como una especie de triángulo. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el átomo central. ¿Vale? Hay un triángulo justo alrededor de lo que es el átomo central y luego hay algo arriba y hay algo abajo. Pues si unimos esto con esto y esto con esto, aquí se forma un tetraedro y si unimos con el de abajo, esto con esto, esto con esto y esto con esto, abajo se forma otro tetraedro. Cuando hay un tetraedro arriba y otro abajo se le llama pues octaedro. O sea, es una figura geométrica con 8 caras, ¿vale? Sería en este caso. Pues esta sería un octaedro. Un octaedro que, por cierto... Ah, no, octaedro es el de abajo, perdón. Octaedro es el siguiente. Este sería una bipirámide trigonal, claro. Son dos pirámides, una arriba y otra abajo. El octaedro es el de abajo. Este sería pirámide... ¿Vale? Bipirámide trigonal. Porque tengo dos pirámides, una arriba y otra abajo. ¿Vale? Pues este es el caso del PCl5, que tiene, este sería el fósforo y los 5 carbonos, que ya digo, son 3 alrededor del átomo central y uno arriba y otro abajo, que harían 5, ¿vale? En el caso por cierto, los ángulos, pues fijaros que esto se puede ver perfectamente, el ángulo este con respecto a lo que es el triángulo este que hemos pintado aquí, pues este ángulo es de 90 grados. ¿Por qué? Pues porque es perpendicular, ¿no? Hemos dicho. Sin embargo, como los otros tres forman un triángulo, pues al formar un triángulo, pues los 180, o sea, se supone que cada uno de estos ángulos de aquí, pues tiene que medir, en este caso, pues 120 grados con respecto a entre sí, ¿no? 120 grados formarían este ángulo con respecto a los otros, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿vale? 120 grados. Y luego estaría el caso de tener 6 cosas alrededor, que también lo puse ayer de ejemplo, que era el hexafluoruro de azufre, y que si son 6 cosas alrededor, pues es parecido al que acabo de hacer, pero en vez de tener un triángulo alrededor del átomo central, pues tendríamos un cuadrado. Si tengo algo así, que sería, pues eso, imaginaros que es el átomo central, que sería en este caso el azufre. Alrededor del átomo central, pues vamos a pintar una especie de cuadrado, que sería algo así y algo así. Y entonces, justo arriba y justo abajo, pues tenemos otros dos. Entonces tendríamos en total alrededor, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cosas alrededor. Y si unimos pues este con este, este con este, este con este y este con este, aquí formamos una pirámide de base cuadrada arriba. Y si hacemos abajo lo mismo, este con este, este con este, este con este y este con este, pues formamos una pirámide de base cuadrada debajo. A esto es lo que se le llama octaedro, que es el que he dicho antes. ¿Vale? Que he confundido. Son 8 caras en total. Son 4 arriba y 4 abajo, que serían por las 8 caras, ¿vale? Esto sería la forma pues, de octaedro, ¿no? Octaédrica. ¿Vale? Así que aquí en la octaédrica, por cierto, todos los ángulos, todos con todos, pues son ángulos de 90 grados. ¿Vale? Pues esas son las formas raras que tenemos y que bueno, deberíais saberos, ¿vale? Deberíais de saberosla. ¿Vale? Entonces,
Así que es importante que os sepáis pues la geometría pues, de la mayoría de todo esto. Y si no queréis saberosla de memoria, pues saber deducirla. Como he dicho, ¿vale? Intentad deducirla vosotros mismos, pues en función de lo que estamos viendo. Yo pintaría sabiendo cuántas cosas tengo alrededor, pues pintaría y en función de lo que tenga, pues quito lo que no sea, si es un enlace, o sea, si es un par de electrones, pues no enlazante. ¿Vale?